Después, la prueba que sirvió de fundamento a la medida de aseguramiento del exdiputado Sigifredo López eran pruebas de orden testimonial. La Fiscalía verificó los 4 testimonios que estaban declarando en contra del exdiputado Sigifredo López y encontró inconsistencias, contradicciones. Esos testimonios fueron refutados a su vez por otros testigos, por otras pruebas indiciarias que tuvo en cuenta la Fiscalía General de la Nación. En cuanto al tema de la prueba practicada por el FBI, la Fiscalía encuentra que existe una oposición de criterios entre la prueba practicada por la Policía Nacional y la apreciación del FBI, y frente a esa oposición de criterios, pues la duda tiene que ser resuelta en favor de la persona presuntamente vinculada con los hechos. Regresamos, 360 son más declaraciones del fiscal Montealegre el día de hoy. Mire, quiero dar la bienvenida también a esta hora en 360 a Ervin Hoyos. Ervin, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Con mucho gusto, muy buenas noches. Escuchábamos al fiscal Montenegro y vamos sobre un punto que es bien importante en el caso de Sigifredo López, el tema de esta fábrica de testigos, declaraciones, testimonios. Leía comentarios suyos que ha puesto en su cuenta en Twitter y dice lo siguiente: un fiscal que se va a la cárcel con un libreto a conseguir testigos y ofrecerle rebajas de penas y prebendas es un delincuente judicial. ¿Cómo ve usted el tema de lo que está haciendo muchas veces algunos fiscales para recoger material probatorio contra personas? Bueno, déjeme decirle primero al fiscal Montealegre que la Fiscalía no encontró dichas pruebas que él está mencionando. La Fiscalía se fue a las cárceles a buscar testigos falsos, a ofrecerles prebendas, a ofrecerles rebajas de penas, a ofrecerles beneficios, a ofrecerles salidas al exterior, literalmente a entregarles un libreto para que acusaran a Sigifredo López. Es una cosa inadmisible, eso no es un principio de justicia, y yo por eso en el Twitter estoy calificando de un delincuente judicial a un fiscal que se va a una cárcel a ofrecerle prebendas y a ofrecerle a los desmovilizados recompensas a cambio de involucrar personas. No es el caso de Sigifredo solamente, vale la pena hablar del senador Luis Fernando Velasco, a quien también lo involucraron de la misma manera, de la misma forma, con el mismo método, a la senadora Gilma López y a muchos otros. En las cárceles hay cientos de casos que están allí esperando una decisión, víctimas de falsos positivos judiciales que han sido manipulados por estos fiscales inescrupulosos que se están aprovechando del sistema penal acusatorio y del antiguo sistema de la ley 600, en donde el fiscal es juez y parte y que se presta para todo este tipo de manipulaciones. Es triste, es doloroso, y yo creo que el fiscal no puede venir ahora a decir que la Fiscalía ha tomado una decisión. Es que no les quedaba otro remedio, no tenían otra opción, porque es la ley la que está poniendo en libertad a Sigifredo López. La Fiscalía, si hubiera sido por su decisión, lo hubieran dejado allá que se pudriera, como muchos otros que no han podido salir. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Sí, yo quisiera agregar una cosa. Yo firmaría todo lo que dijo mi antecesor, pero es que yo diría una cosa que es muy importante. Fue Sigifredo López, fueron los muchachos de Agroingreso Seguro. Mañana somos nosotros. En Colombia aquí detienen a cualquiera con base en cualquier testimonio. Ahora, yo quisiera, frente a la pregunta anterior, decir, este caso tiene algo muy grave. Aquí una filtración de material probatorio a los medios de comunicación, muchos de los cuales se anticiparon a sacar consecuencias. ¿Cómo vamos nosotros a reparar la honra de este señor? Mire, es que él lo dijo en un inicio, dijo, el tema no es mi libertad, el tema es la honra. Claro. La honra. Y celebro que gracias a un pronunciamiento de hoy de la Corte Suprema de Justicia, en este caso el colectivo de abogados José Alvear, la Comisión Colombiana de Juristas no se van a meter a empuercar estos procesos. Ahora, mire, veámoslo también en la coyuntura real, porque Francisco lo pone en perspectiva. No solamente es este caso, son otros casos. ¿Esto sirve para los otros procesos? ¿Abrir o sencillamente vamos a seguir viendo procesos dentro de los cuales se inventan testimonios, se consiguen testimonios para dar rebajas? Mire, aquí estoy viendo Julio César Salazar, alias Alberto del ELN, uno de los testigos contra Sigifredo López, condenado a 38 años por homicidio. Este es uno. No estamos hablando. Y ese es el personaje, el personajillo que nos viene a nosotros a decir quién delinque y quién no. Le voy a responder su pregunta. ¿Sabe qué es lo triste y lo grave de esto? Que este caso tuvo relevancia y tuvo eco en los medios. Pero ¿qué pasa con quien no tiene la posibilidad de acudir al FBI?
¿Qué pasa con ese personaje de la calle, el ciudadano anónimo, que es capturado y aplastado por todo el peso del Estado en casos como este? ¿Dónde queda el tema de la presunción de inocencia? ¿Dónde No, queda ese Colombia caso? se acabó Pues hace eso se mucho acabó. tiempo. ¿Dónde queda ese caso? Eso se acabó. Eso En Colombia se acabó. La presunción de inocencia, pues es una garantía constitucional de hace muchos años, siglos ya, pero definitivamente en la práctica judicial, poco a poco, los jueces y los fiscales han ido desapareciendo, han ido borrando, han ido desmechando, por decirlo de alguna forma, la presunción de inocencia. Entre otras cosas, porque es muy difícil defenderse cuando usted está preso. No, pero es que en práctica, empezando Claro, que usted, estando claro. preso, las garantías son otras. Mire, Ervin, hablemos de otros procesos. Hablemos del marco de lo que significa de muchos guerrilleros de las FARC que están detenidos, que han servido para acusar, por ejemplo, a Luis Carlos Restrepo, que han servido para otros. Pero ¿usted qué dice frente a esos testimonios? Bueno, yo conozco, estoy a propósito del caso de Sigifredo, que fue el que me hizo retomar este tipo de temas. Puse un día en la red social, quienes tengan falsos positivos judiciales, envíenme los procesos y yo empiezo a investigar. Pues he enviado ya al grupo de abogados voluntarios, quiero decir voluntarios que trabajan conmigo, es un equipo de abogados voluntarios. Tenemos en este momento 172 casos de falsos positivos judiciales en donde se están utilizando guerrilleros que nunca, ojo, que nunca pertenecieron a los frentes en los que dicen haber estado y están siendo utilizados por fiscales para acusar a personas de la vida política, para acusar a empresarios, para acusar a gente que no ha tenido nada que ver con ese tipo de delitos. Vale la pena, por ejemplo, citar lo que acabó de ocurrir en el mismo caso de Sigifredo, donde los 4 testigos nunca estuvieron en los frentes y esos 4 testigos fueron buscados directamente por el fiscal 38, pero fueron proporcionados por la Fundación Nueva Esperanza que maneja el señor Gustavo Muñoz y que esta fundación se ha prestado para ponerle al que hable mal de Uribe, al que hablara mal del gobierno, al que fuera de la oposición, ponerle inmediatamente al guerrillero que lo vinculara para callarlo. Eso es una cosa absolutamente sucia para la que se están prestando fiscales, para que se están prestando investigadores, para la que se están prestando gente en la misma Dijín, avalando pruebas para crear ese tipo de falsos positivos. O sea, eso es asqueroso. Fábricas de testigos. Fábricas de testigos. Yo le voy a poner un ejemplo de un falso positivo judicial. Luis Carlos Restrepo, un hombre que está enredado por unos testimonios que lo quieren involucrar en unos hechos respecto a los cuales es inocente, unas supuestas víctimas que han entutelado, han enredado ese proceso. Él es un hombre inocente, pero ante la inminencia de una orden de captura en su contra, pues tiene que defenderse a la distancia, y así es muy complicado. El inocente. marco de responsabilidades acá, para un fiscal, por ejemplo, como este fiscal 38, porque muy claro lo dijo en sus declaraciones Sigifredo López, que cree que el fiscal Montealegre fue engañado, y fue engañado desde abajo. Aquí viene también, ustedes me corregirán, aquí viene también un proceso frente al... ¿qué otro fiscal viene detrás? ¿Viene fiscal de garantías? ¿Viene seccional? ¿Cuál es el marco, la cadena ahí importante? Mire, yo particularmente tengo la doble calidad de hoy en día ser defensor, pero haber sido muchos años fiscal, obviamente trabajando pues al servicio de la Fiscalía General de la Nación. ¿Cómo funciona eso? El fiscal es autónomo en sus decisiones, pero en un caso como estos, como lo decía el doctor Mire, Bernat. Fabio, permítame interrumpirlo porque tengo en este momento Tranquilo. en la línea al abogado Alfredo Montenegro, justamente supuesto. el abogado que ha representado en este proceso a Sigifredo López. Abogado Montenegro, gracias por aceptar la invitación. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes. Abogado, ¿qué nos puede decir usted que estuvo aquí en este set sentado diciéndonos hace unas semanas justamente la injusticia que se estaba cometiendo con su cliente y ahora ver el resultado de las declaraciones del fiscal general Eduardo Montealegre? ¿Qué nos dices al respecto? Yo creo que la Fiscalía, el fiscal general se percató de la ilegalidad y la injusticia que se estaba cometiendo con Sigifredo López y nombró a un fiscal muy calificado de la ciudad de Cali, muy destacado, un verdadero jurista como había pedido Sigifredo López, y este nuevo fiscal entró a hacer un examen de los testigos que se habían aportado y de los que entregó la defensa y concluyó lo que en efecto desde un principio habíamos señalado, que estos testigos son unos testigos mentaces que no eran presenciales de los hechos y finalmente reconoció la inocencia de Sigifredo López. Abogado, ¿qué ha dicho el doctor Sigifredo López en el marco de lo que significa este proceso? Escuchábamos declaraciones, le decía que está dispuesto a entablar
a reunirse con más abogados y mirar este proceso en una mayor perspectiva. ¿Esto cabe para demandas contra el Estado? Sí, este es un típico caso de un error judicial. Él está en todo su derecho de demandar al Estado, particularmente a la Fiscalía, que le ha causado un grave daño a su imagen, a su buen nombre, a su familia, que lo dejó sin posibilidad de trabajar, truncada su carrera política y también desecha su parte personal. ¿Cuál es el marco del proceso que viene en este momento? Es decir, ¿hay otras investigaciones en contra de Sigifredo López en este momento? No, finalmente lo que tendrá que avanzar la Fiscalía es en la preclusión absoluta del proceso y dirimir cualquier duda que exista al respecto, pero ya este proceso está herido de muerte y tiene que terminar. Doctor Alfredo Montenegro, sabemos que usted en este momento está en camino a reunirse con el doctor Sigifredo López. Agradecerle infinitamente por haber aceptado esta invitación y comunicarse con nosotros a esta hora. Gracias. Muchas gracias a usted. Para concluir, caballeros, Fabio, le devuelvo la palabra. Esto aquí hay una cadena de responsabilidades, por supuesto. Esta decisión no la tomó autónomamente, solo, abandonada allá en una esquina oscura el fiscal 38. Tuvo que consultarlo con toda la cadena de mando, por decirlo de alguna forma. Yo creo que sería momento que la Fiscalía General de la Nación, de resultar condenada, como seguramente va a suceder, en un tema de perjuicios económicos en favor de Sigifredo, repitiera, fuera, contra ese fiscal por los perjuicios que se le tienen que pagar a Sigifredo. Erwin, quiero dar la oportunidad en 20 segundos. Usted es un hombre de medios de comunicación y Sigifredo López se ha pronunciado frente a la responsabilidad de los medios en su proceso. Él dice que los medios, algunos medios de comunicación, lo condenaron antes de tiempo. ¿Qué dice usted al respecto? Mire, yo solamente he dicho hoy que nosotros los colegas, los periodistas, los medios de comunicación, nos tenemos que replantear a fondo la credibilidad que le hemos otorgado a una institución como la Fiscalía General de la Nación, que tiene que, para mostrar lo que está haciendo, jugar con la honestidad, con la honra y con el buen nombre de las personas. Nosotros los periodistas somos los que tenemos que replantearnos esa credibilidad que le estamos dando. Yo creería que los periodistas que cubren la Fiscalía General de la Nación tienen que cuestionarse muy bien el papel que están cumpliendo y el juego sucio al que se están prestando. Erwin Hoyos, gracias por habernos acompañado. Ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Francisco, 20 segundos para que usted concluya también. Bueno, yo lo que pienso es que ha llegado la hora de replantearnos qué estamos haciendo con el derecho penal en Colombia. El derecho penal se está volviendo en un instrumento totalmente negativo en nuestro medio para estigmatizar, para encerrar a la gente. Yo creo que hay que replanteárnoslo, hay que acabar con la detención preventiva, hay que acabar el sistema penal acusatorio, hay que dejar que las personas se defiendan en unas condiciones dignas. Es la hora de replantearnos qué estamos haciendo nosotros con esta cosa que se nos creció, que se llama derecho penal. Acabémoslo, llevémoslo a sus justas proporciones. Y seguiremos poniendo el debate sobre la mesa. Abogado Francisco Bernate, gracias por habernos acompañado. De igual manera, abogado Fabio Umar, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto. Y a ustedes, no se vayan, hagamos una pausa en 360 y ya regresamos para entrar a debatir también un polémico tema de la agenda política en Colombia.